En este vídeo vas a poder comprobar tu nivel de JavaScript, también aprender y cómo no practicar todos aquellos conceptos básicos que son necesarios para la creación de cualquier aplicación con JavaScript. Para ello tendrás que utilizar de manera conjunta todos aquellos contenidos que hemos ido tratando en los vídeos anteriores del curso completo de JavaScript moderno, como serían la creación de variables constantes, ya sabes, no utilices var, tipos de datos, interpolación de strings para escribir contenido dinámico dentro de las diferentes cajas, operadores y expresiones, que es súper básico, necesario para poder hacer cualquier cosa, las funciones y los eventos, los selectores, para que JavaScript pueda acceder a cualquier elemento del DOM y poder modificarlo o hacer lo que quiera con él. También el tema de los eventos de teclado, como por ejemplo al estar dentro de un input, poder detectar el enter, también poder leer lo que ha escrito el usuario dentro de un input o lo que ha seleccionado dentro de un select y poder hacer con ello lo que nosotros queramos. También la solución al problema que tiene JavaScript con los decimales, o bien el contenido del último vídeo que trataba de la no utilización de inner HTML para insertar contenido dinámico dentro de cajas. Para ello, como la única manera de aprender a programar es programando, teniendo errores y luego pudiendo solucionar estos problemas, te voy a proponer una actividad en la que tendrás que realizar y utilizar todos estos contenidos de manera conjunta. Luego te daré el HTML, CSS, JavaScript vacío, claro, todo montado para que lo único que tengas que hacer es la parte de código de JavaScript, y luego en la segunda parte del vídeo, para todos aquellos que no hayan sabido ni cómo empezar, o bien para aquellos que lo han conseguido pero no saben si hay otra manera de hacerlo, o bien para aquellos que se han quedado en un punto en concreto, que sería lo habitual, para todos ellos realizaremos desde cero, paso a paso y con todo lujo de detalles, la actividad punto por punto. Soy Jab, vamos a ello. Esta es la actividad que tienes que intentar hacer. Yo te voy a dar un zip donde en un principio está el HTML totalmente creado con todas las cajas, todas las etiquetas, todos los botones, todo exactamente igual. El CSS totalmente creado para que todo tenga un poquito de apariencia, color y demás, alguna tipografía, no hay que tocarlo para nada. Y en el index.js hay dos comentarios. En un principio, aquí los datos los puedes crear con lo que sabemos hasta ahora, con el insert alias en HTML, podrás utilizar la parte de arriba, lo sabemos hacer, es dentro de este select de aquí, ir añadiendo option con cada una de las opciones, dólares, etc. Pero evidentemente he hecho con JavaScript porque aunque ahora son datos totalmente ficticios, esto en realidad podría venir de una base de datos que se actualizarán cada vez que el cambio, en este caso de dólares USA a euros, cambia, o del resto de monedas. Si por el contrario ya sabes un poquito de JavaScript, sabes lo que es un array de objetos y además sabes utilizar algún tipo de bucle como map, como for o como for each o con algo, bueno, pues entonces te voy a dejar el array de objetos. Nosotros, cuando hagamos la solución, lo haremos de las dos maneras. De la manera manual, copiando y pegando y repitiendo esto 5 veces. También veremos la manera de hacerlo con un map, en este caso un bucle, y este array de objetos para que veáis un poquito la diferencia entre uno y otro. Pero en ambos casos habrá que utilizar el insert alias en HTML en vez del inner HTML más igual, como pasa en algunos casos. Bien, al ejecutar esto obtenemos este interface de aquí, que evidentemente se puede escribir, pero no pasa absolutamente nada. Clic, clic, no pasa nada. Al hacer clic aquí no hay ningún tipo de option dentro de select, porque hay que hacerlo con JavaScript. ¿Cómo debe funcionar? Pues debe funcionar de la siguiente manera. Aquí inicialmente con insert alias en HTML, con bucles o sin bucles, hemos añadido las diferentes options, para que al hacer clic en cualquiera de ellas, aquí aparezca el cambio. Un euro es 0,87 libras esterlinas. Si yo cambio por otro, pesos argentinos, pues un euro es 370,22 pesos argentinos en este momento. Bien, esto tiene que aparecer ya de manera automática y tiene que aparecer en un principio lo que pongáis en primer lugar. Cada uno pondrá su país, yo he puesto dólares USA en este caso. Bien, ¿qué tiene que aparecer? Cuando yo aquí escriba cualquier cosa, por ejemplo un 7, automáticamente sin hacer clic en un botón, realiza la operación de 7 por 1,06 dólares y lo escribe en divisas. Si por el contrario yo escribo en divisas, hace lo contrario.
8 entre 1,06 dólares y me lo escribe dentro del resultado. Cuando yo modifico, he escrito 8 dólares USA. Cuando yo, en vez de 8 dólares USA, pongo 8 pesos mexicanos, entonces se modifica. Pero cuidado, si yo inicialmente aquí pongo 6 euros y realizo el cambio con libras esterlinas, no me modifica los euros, sino que me modifica la divisa. Es decir, que recuerda si he convertido la última vez de euros a divisa o de divisa a euros. Además de esto, también tengo un botón de donar el 5% siempre de los euros. Si aquí tengo 6 y hago clic, calcula el 5% de los 6 euros, me los coloca aquí y elimina el contenido de los inputs y además me introduce el cursor aquí para que sea mucho más fácil. Si yo, por ejemplo, aquí le digo 76, aquí ahora a la hora de hacer clic en donar el 5%, me calcula el 5% de 87,36, lo suma aquí, lo va sumando en cada caso y borra tanto los inputs como introduce el focus en esta parte de aquí. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Esta es una manera de solucionar cada uno de los puntos de la actividad, pero evidentemente hay muchísimas más maneras. Para hacer la actividad, ya lo sabéis, os podéis descargar el fichero zip donde está el index HTML en la que están los elementos, pero faltaría, bueno, pues todo lo demás. Luego también el estilo CSS, que bueno, no hace falta modificarlo, sería un poquito de fuentes y un poquito de colores para que todo se viera mejor. Y el index.js, donde por una parte están aquellos datos, por si alguien lo quiere hacer, con los contenidos que hasta ahora sabemos, y si alguien domina un poquito los bucles y algún tipo de método, como por ejemplo map, lo puede hacer con este array de objetos que también veremos en este mismo vídeo, aunque lo trataremos con más detenimiento en vídeos sucesivos dentro de este curso. En un principio, lo que tenemos que hacer primero es que al principio funcione. Es decir, que al principio aquí aparezca los datos que tenemos en el index.js, ahora evidentemente no aparece nada, y que luego cuando hagamos clic pues aparezca aquí los elementos y los pueda seleccionar. Para ello lo que tenemos que hacer es esto de aquí, lo tenemos que colocar dentro de este select de aquí. Si lo hiciéramos con HTML, aquí pondríamos option y pondríamos cada uno de los elementos. Pero como evidentemente los elementos estos en un futuro podrían venir de una base de datos actualizada, que ahora mismo son fijos, este cambio evidentemente es de ahora, pero mañana será otro. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es hacerlo con JavaScript. Bien, si lo hiciéramos de manera manual, lo que tendríamos que hacer es uno a uno ir añadiendo cada uno de estos elementos dentro del select, de tal manera que al final tendríamos diferentes options. Luego lo haremos con el array de aquí también para que quede más claro cuál es la diferencia. Lo que tendríamos que hacer es, primero lo que haríamos sería crear la ruta del select para no repetirlo 45 veces. Aquí pondría, por ejemplo, select igual a document, vale, query selector. Como no tiene ningún tipo de nombre, le pondría select y listo. De esta manera no lo tengo que repetir tantas veces. Ahora, iríamos uno a uno, utilizando el insert adjacent HTML en vez de utilizar el inner HTML más igual, como hemos visto en vídeos anteriores. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es rellenar el select que tenemos en el index y que no tiene ningún tipo de nombre. Por lo tanto, nos vamos a ir a JavaScript, vamos a ponerle aquí select, que es como hemos llamado la ruta, y aquí utilizaremos el insert adjacent HTML para ir añadiendo cada una de las opciones. Entonces, aquí pondremos el before end para que lo coloque al final, el orden será este, y aquí, utilizando las comillas invertidas, vamos a poner por una parte la estructura básica, que será un options, pero como el option lo que hará será reflejar o mostrar dólares USA, pero cuando yo haga clic tengo que obtener el 1.06, vamos a poner un value dentro del option para que me dé la información. Aquí pondré el valor numérico, mientras que aquí pondré lo de dólares USA. Entonces, como aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, lo haremos 5 veces, aunque evidentemente esto cuando lo hagamos con un bucle pues nos dará igual que haya 5 que 50, ahora subir a 50 nos daría un patatús. Vale, vamos a hacerlo de manera rápida, es decir, dólares USA vendría aquí,
luego libras esterlinas, vendría aquí. Pesos argentinos, vendría aquí. Mientras que el 1.06 vendría dentro del value, que lo cogerá siempre como texto, aunque yo lo ponga aquí, entre comillas, será siempre texto, porque un input siempre devuelve texto. Y luego tendremos aquí los dos últimos, que serían pesos colombianos, que vendría aquí, y pesos mexicanos, que vendría aquí con sus respectivos cambios. Este lo colocamos aquí y este lo colocamos aquí. Si lo probamos, vemos que al hacer clic aparecen todos los options que hay. Cuando haga clic, yo podré obtener con el value, con JavaScript claro, el valor de, en este caso, libras esterlinas. Pero evidentemente, si esto lo dejamos aquí, bueno, pues esto es mucho trabajo, mucho lío. Para lo que ahora sabemos es la manera de hacerlo. Pero si supiéramos y sabremos con el curso y supiéramos un poquito más de JavaScript, podríamos hacerlo evidentemente utilizando este array de objetos que, para salir de las dudas, que nadie se quede con las dudas y ver las diferencias que hay entre una opción y la otra, pues lo vamos a hacer aquí también. Y lo voy a explicar, aunque esto lo veremos de manera más detenida en vídeos sucesivos cuando lleguemos a esta parte. Bien, aquí lo que hay que hacer es recorrer este array de objetos uno a uno, objeto a objeto, primero este de aquí, luego este de aquí, e ir recuperando pues dólares USA, el cambio, etc. Por lo tanto, lo que hacemos es decirle primero, ¿cómo se llama en realidad? El array. El array que tiene que recorrer se llama cambios. Luego le ponemos aquí el método map para que lo recorra uno a uno y le vamos a decir que cuando recorra uno a uno vaya guardando cada uno de los objetos dentro de algún lugar para poder acceder a él. Quiere decir que ahora mismo, tal y como está aquí, cuando recorra cambios, valor será este objeto, luego valor será este objeto, luego será este objeto, luego será este y luego será el último. Bien, lo recorrerá las veces que existan. Si hay 500, lo hará exactamente igual. Bien, luego aquí utilizamos la función de flecha, que también lo veremos de manera más detenida cuando hagamos este contenido. Y aquí lo que tendríamos que hacer es el insert adjacent HTML que teníamos antes. Como arriba aquí tengo el select, pues lo ahorro y me digo select, me ahorro todo un query selector. Bien, aquí le pondría el insert adjacent HTML de antes, exactamente el mismo, con el mismo before, todo exactamente igual. Aquí pondría las comillas invertidas, vale. Y aquí crearíamos lo que sería el option, pero lo haremos una única vez, no 40 como antes. Pondremos el option, vale. Aquí pondremos el value, igual que antes, y aquí lo que tenemos que poner es dólares USA, libras esterlinas, pesos argentinos, pesos colombianos o bien pesos mexicanos. Bien, cuando el map recorre cada uno de los objetos, como he dicho, todo esto de aquí es valor, pero a mí me interesa no todo, sino me interesa únicamente dólares USA, que es moneda. Por lo tanto, aquí, utilizando comillas invertidas y evidentemente esta sintaxis, le digo que primero acceda a valor, que como hemos dicho es tanto una cosa como la otra, como moneda como el cambio. Y como aquí me interesa el cambio, es decir, me interesa esto de aquí, le voy a poner aquí el cambio. Por lo tanto, dentro de valor, que obtenga el cambio. Sin embargo, aquí, bueno, pues haremos casi lo mismo, pero en vez de obtener el cambio, vamos a obtener, en este caso, moneda. Copio, pego, y aquí lo único que me hace falta es cerrar el paréntesis y ya lo tendría. Voy a hacerlo así para que se vea mejor. El resultado es exactamente el mismo, pero la diferencia es que aquí, si en vez de 5 monedas hubieran 500 monedas, bueno, pues aquí únicamente con este código haría las 500 veces. Bien, ahora que lo tengo de esta manera, el siguiente paso que debería hacer, porque al final lo que quiero hacer es convertir, es que cuando yo haga clic en una de estas monedas, pesos colombianos, aquí me aparezca el cambio de pesos colombianos a euros, para que cuando yo aquí escriba cualquier cosa, aquí pueda añadir el cálculo. Si no hay cambio, no hay ningún tipo de posibilidad de cambio. Vale. Por lo tanto, digamos que aquí, que ahora no se ve, hay un span, está este de aquí, que ahora mismo no se ve porque no hay nada, pero si aquí pusiera lo que sea, aquí aparecería el JJJ. Bien, tiene que aparecer al principio y también tiene que aparecer cuando yo seleccione cualquiera. Pero de entrada, como está seleccionado dólares USA, aquí ya tiene que poner el cambio de dólares USA, que es el primero de los elementos. Por lo tanto, primero, bueno, voy a quitar este JJ de aquí porque no tiene que aparecer. Bien, dentro del index JS voy a crear esta función, que se ejecutará
tanto de manera inicial al principio, como también se ejecutará cuando seleccione Select y seleccione otra de las monedas. Aquí voy a poner, por ejemplo, modificar cambio, como podría ser cualquier otro nombre. Bien, aquí lo que voy a hacer primero es hacer referencia a Select, que recuerdo que Select es esta constante de aquí, que lo he puesto para no tener que repetir esto 45 veces, pero no es el Select que hay dentro del elemento, sino que es el nombre que yo le he puesto aquí, que podría ser cualquier otro. Bien, le digo que vaya al Select y obtenga el value del Select, que el value del Select es esto de aquí, el 19,33, el 4510, etc. Bien, esto lo tiene que almacenar en alguna parte y una parte correcta sería aquí. Aquí voy a poner una variable. Bien, si yo pongo aquí cambio y aquí pone los 3 puntitos, es porque en ninguna parte he dicho lo que es cambio. Entonces lo que va a hacer JavaScript para evitar el error va a decir, bueno, yo he puesto cambio, pero al no estar en ningún sitio lo que haría sería crear una variable global con var en la primera línea arriba de todo con var cambio. Yo como no quiero utilizar var para nada porque es un derroche en cuanto a memoria, voy a poner aquí let cambio. Como yo inicialmente no sé qué cambio va a haber y no voy a poner 1,06 porque esto podría venir de una base de datos actualizada con la moneda, no siempre sería 1,06, ahora lo estoy haciendo fijo, pero esto tiene que ser dinámico. Como yo no soy adivino, pongo let cambio, creo una variable global llamada cambio y luego aquí le doy ese valor. Y seguidamente lo que tendría que hacer es ir al HTML, buscar cambio, que es esta de aquí, y aquí dentro añadir pues el cambio correspondiente. Por lo tanto, le digo aquí document, esto no lo tengo con ningún cons, con lo cual hay que escribirlo manualmente. Query selector es un ID, por lo tanto le pongo aquí la almohadilla y luego cambio. Aquí no es insert porque no estoy insertando, quiero eliminar lo que hubiera dentro y escribir, es una caja, con lo cual inner HTML, si fuera un input sería value, y aquí le digo, en este caso básicamente voy a poner cambio, que es la variable de arriba, sin ningún tipo de símbolo. Y para que esto funcione, si no, no va a funcionar, esta es una función que no la llama nadie, hay que llamarla de manera automática poniéndola aquí, y también habrá que llamarla cuando haga clic dentro del select. Bien, esto lo pongo con los paréntesis, si no, no funcionará. Bien, esto también lo tiene que hacer cuando yo haga clic en el select y seleccione otra cosa. Por lo tanto, ya que estoy aquí, le pongo select, luego le digo add event listener, porque lo que tiene que hacer es añadir un evento. ¿Qué tipo de evento? Bueno, aquí no pondremos el clic, porque si ponemos el clic, cuando yo haga clic aquí ya lo haría, y yo quiero que no lo haga cuando haga clic, sino que lo haga cuando yo seleccione otro elemento. Por lo tanto, aquí, en vez de ponerle el clic, le voy a poner el change cuando cambie este valor. Vale, ¿qué tiene que hacer? Ir a una función, que la tengo aquí, que se llama modificar cambio. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Si vengo aquí, aquí aparece 1,06 y si modifico otra cosa, aparece el cambio correspondiente. ¿Vale? Con lo cual, ahora mismo, cuando yo haga clic en libras esterlinas, por ejemplo, y aquí ponga los euros que sean, debería multiplicar 56 por 0,87 y escribirlo aquí. Bien, pero para ir paso por paso, aquí me interesa que no ponga 0,87, sino que ponga 1 euro es 0,87 libras esterlinas. Es decir, que también ponga libras esterlinas. ¿Qué ocurre? Que dentro de mi option, si esto por ejemplo lo voy a ver con inspeccionar, veo, vamos a hacer un poco mejor, veo que cada uno de los select de aquí tiene el value 1,06, que es lo que obtiene, y luego tiene esto de aquí. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un select y elegimos una opción, únicamente podemos seleccionar el 1,06, es decir, lo que está dentro del value, que es lo que nos ofrece. El dólares USA, libras esterlinas, pesos argentinos es meramente decorativo. Lo que interesa y lo que obtenemos es el value. Y evidentemente solo puede haber uno. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso para solucionar el problema es utilizar una propiedad llamada selectedIndex que nos indica el índice seleccionado, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Si por ejemplo yo aquí pongo pesos argentinos, que sería el 0, el 1, sería el 2, yo aquí le puedo poner select, es como se llama la constante que identifica este select. Aquí le puedo poner el 2, que es el que está en tercera posición, y aquí para obtener el texto le pondría text. Y me diría que el tercer elemento del select
sería pesos argentinos. Si por ejemplo aquí le pusiera el 0, me diría dólares USA. Entonces, el problema que tengo ahora mismo, fácil de solucionar, es indicar cuál tengo seleccionado, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y esto lo voy a hacer con esta propiedad que he dicho, Selected Index. Por lo tanto, me vengo aquí. Bien, aquí lo que voy a crear es una constante que se va a llamar moneda, que será pues lo de libra esterlina, peso argentino, peso colombiano, etc. Bien, para ello lo único que tendría que hacer es ir al select, aquí poner el select que tengo seleccionado y luego aquí el punto text para acceder al texto, pesos argentinos, pesos colombianos, etc. Bien, esto de aquí es lo que yo no sé, entonces voy a poner aquí, por ejemplo, índice, es una variable que no existe y que aquí lo voy a decir. Vamos a ponerlo en mayúsculas porque por buenas prácticas en JavaScript al menos las constantes se escriben en mayúsculas y aquí le voy a decir que vaya a select y aquí seleccione el index donde yo estoy, el 0, el 1, el 2, el select seleccionado, por decirlo así. Esto lo mete dentro de índice, con lo cual aquí selecciona el texto y lo escribe dentro de moneda. Y luego lo que tiene que hacer, vamos a modificar esto un poquito, lo vamos a bajar abajo para que escriba más cosas y aquí voy a utilizar las comillas invertidas para que ponga primero un euro es y luego aquí le pongo primero el cambio, que ya lo tenía antes, luego ponga un espacio y luego aquí le diga la moneda, libras esterlinas, bueno, lo que sea, pesos colombianos, etc. Esto lo vería de esta manera, lo único que, hombre, esta P, la primera letra de cada uno de ellos, pues hombre, interesaría que fueran minúsculas, por lo tanto lo único que voy a hacer es aquí dentro de moneda, o bien aquí, mejor casi, le voy a poner que lo convierta todo a minúsculas cuando lo lea directamente y así cuando yo accedo pues ya está con minúsculas, queda mucho mejor. Tanto al principio, también cuando hago clic en cualquier elemento dentro del select. Ahora, lo que voy a hacer es que a la hora de escribir aquí cualquier tipo de cantidad, ya debería hacer el cálculo y colocarlo aquí. Si yo escribo aquí, el resultado lo coloca en divisa, pero si escribo en divisa, el resultado lo tiene que colocar dentro de euros y además la operación será diferente. Por lo tanto, lo siguiente voy a hacer el evento de este de aquí. Primero voy a hacer únicamente el euros. Cuando el euros funcione, me iré al otro, no lo haré de golpe. Por lo tanto, necesito que este input de aquí esté pendiente de cualquier tipo de tecleo. Cuando yo aquí pulse el 7 y suelte el dedo del 7, aquí tiene que obtener que es el 7 y multiplicar el 7 por la cantidad de cambios que se ha guardado en la variable llamada, en este caso, cambio. Por lo tanto, tenemos que poner otro evento. Yo normalmente los eventos los pongo al principio, todos juntitos para poder seleccionarlos mejor. Aquí voy a ir primero al primer input, query selector, selecciono el primer input, que lo veo aquí, el primer input se llama euros, el otro se llama divisa, pero en este caso estoy haciendo euros, vale, por lo tanto, como es un ID que dice euros, pues le pongo aquí euros. Luego le añado un evento, aunque no tiene ninguno de momento, vale, y le voy a decir o bien keydown o bien keyup, en este caso siempre voy a poner keyup, porque quiero que lo lea cuando ya haya escrito. Si aquí le pongo keydown, lo leerá antes de que se actualice el cambio y siempre iré por detrás. Si yo pulso 51, el 5 y luego el 1, cuando irá siempre uno detrás. Cuando yo ponga el 1 del 51, me estará leyendo el 5 anterior. Por lo tanto, quiero que lo actualice cuando ya mi dedo suba, la tecla suba, y JavaScript ya haya escrito dentro del input la tecla que yo he pulsado. Bien, bueno, pues cuando esto pase, tiene que ir a una función que se va a llamar cambio. En realidad se va a llamar cambio 1 porque tendré un cambio cuando pase de euros a la divisa y otra que sea cuando haga de la divisa a euros. Por lo tanto, bueno, pues cambio 1. Y en este caso la función la voy a poner aquí para que se vea mucho mejor. Función cambio 1. Vale, pues lo que tengo que hacer primero es leer lo que ha escrito el usuario dentro del input. Por lo tanto, me voy a ir aquí, voy a ir al document, query selector, se llama euros, igual que antes, no le he puesto dentro de ninguna constante, con lo cual tengo que repetirlo. Y para obtener lo que ha escrito el usuario, le pongo value. Siempre, siempre, siempre que obtenga un valor de un input, va a ser siempre de tipo string. Como quiero que sea numérico, le pongo un number y lo convierto automáticamente
a numérico. Da igual que el input, en este caso, tenga un type number, da lo mismo, siempre cuando lo obtenga JavaScript será texto. Bien, aquí ya tengo lo que ha escrito el usuario, siempre hago escrito porque solo se activa cuando hago clic en cualquier tecla, y aquí voy a calcular lo que sería el resultado, que sería básicamente lo que ha escrito el usuario, que ya es numérico, por cambio, que sería el cambio que hemos puesto al principio. Bien, esto evidentemente lo tiene que escribir en algún sitio, document query selector. Aquí el input se llama divisa y como es un input no puedo poner inner HTML, tengo que poner para escribir dentro de un input value. Y aquí le pongo resultado. Vale. Si alguien dice, bueno, ¿y no podrías haber fusionado estas dos líneas en una? Sí, pero luego veremos por qué lo he hecho de esta manera. Si ahora esto lo pruebo, vengo aquí, escribo cualquier tipo de cantidad, me hace el 1, hago clic en el otro, me va realizando cada una de las operaciones. Bien, ahora el siguiente paso sería que si yo escribo aquí, haga lo mismo. Ahora no hay ningún tipo de acción porque únicamente lo he puesto aquí, pero casi es copiar y pegar, casi. Me vengo aquí al evento, copiar, pegar, le digo que esto tiene que actuar sobre divisa, aquí le pongo cambio 2, que es lo que tiene que hacer. Divisa, recordamos que es esto de aquí, el otro input. Bien, voy a copiar y voy a pegar. Copio, pego, aunque aún me falta código, pero bueno. Aquí lo que tengo que hacer es leer divisa, aquí poner euros, que es lo que tiene que escribir, y aquí en vez de multiplicar tendría que dividir. Si ahora lo pruebo, tanto si lo hago aquí como si lo hago aquí, funciona. Lo que pasa es que en algunos casos me pueden salir aquí un montón de decimales que necesitaría eliminar para que únicamente me aparezcan 2 decimales y que el resto los pueda eliminar, quede mucho mejor, etc. Bien, esto lo tengo que hacer eliminando los decimales porque aparte también podría salir alguna cantidad, ahora mismo es posible que no salga, bueno, que tuviera muchos ceros, como es este caso. Vale, para eliminar esto, que saldría con 0,2 euros en este caso, vamos a crear una función que su único objetivo en la vida va a ser arreglar el tema de los decimales. Aquí le daremos una cantidad y nos devolverá otra. Como obtendremos una cantidad, aquí le ponemos cantidad, que será lo que nosotros queramos convertir en correcto, digamos. Y luego aquí devolveré ya la operación. La operación simplemente es la cantidad correspondiente. Lo que hago es decirle que le ponga 2 decimales y con el toFixit lo que hace es convertirlo a texto, es un texto ahora mismo, y luego para borrar los ceros que pudieran quedar le digo el number. Esto lo he explicado en un vídeo de una manera mucho más extensa, ahora solo es para que funcione. Bien, este decimales ahora es una función que no tiene ningún tipo de conexión con nada más, tengo que utilizarla. Por lo tanto, ¿dónde la tengo que utilizar? Pues la tengo que utilizar donde haga algún tipo de operación. En este caso, aquí le pongo decimales para que realice la multiplicación. El resultado de la multiplicación, que puede tener muchísimos decimales, lo envía a decimales, lo almacena dentro de cantidad. Aquí realiza la magia para convertirlo primero en texto con 2 decimales, eliminando todos los que hubieran a partir del tercer decimal, y con el number le quitaría los ceros que hubieran al final. Si fuera por ejemplo 83.00 el number, el punto 00 se lo quitaría. Y también hay que hacerlo dentro de decimales cuando realiza la división, que haría exactamente lo mismo. Si yo vengo aquí y le pongo 0.2 como antes, ahora sí hace 0.21 sin ningún tipo de problema, y cualquier tipo de cantidad que yo pueda tener lo pone siempre con 2 decimales. Bien, ahora el siguiente punto que debería hacer es que una vez yo he escrito aquí pues una cantidad 7.04 y cambio en el select, pongo, por ejemplo, pesos colombianos, aquí me pone el cambio muy bien, debería realizar de nuevo la operación porque este 6,64 era del cambio anterior, pero en pesos colombianos, bueno, pues la cantidad sería muy diferente, desgraciadamente, y esto debería cambiar de manera automática. Cuando yo hago el change y hago clic en el cambio, lo tiene que hacer. Pero hay un pequeño problema, que cuando yo seleccione aquí cualquier tipo de cambio, pesos argentinos,
JavaScript tiene que saber si tiene que hacer la conversión de euros a pesos argentinos o de pesos argentinos a euros. Y no hay nada que diga si ha hecho una cosa o la otra. Por lo tanto, voy a crear una variable que indique si tiene que hacer la conversión de euros a la divisa o de la divisa a euros. Y esto, por ejemplo, lo voy a poner, por ejemplo, aquí va a ser otro LED que sea, por ejemplo, tipo cambio, tipo de cambio, bueno, lo que sea. Como inicialmente no he escrito ni en euros ni en divisa, no sé cuál va a ser el tipo de cambio, bueno, pues no le pongo ningún tipo de valor. Ahora será de tipo undefined, será una variable con un valor undefined que cambiará cuando haga una cosa o bien haga la otra. Bien, ¿cuándo será de euro a divisa? Bueno, pues será cuando haga clic en tipo cambio. Por lo tanto, aquí en tipo cambio le voy a poner otro valor. ¿Qué valor? El que yo quiera. Podría ser un string, podría ser numérico, no podría ser booleano porque en booleano habría dos opciones y aquí son tres. Inicialmente no tiene nada, luego tendría, por ejemplo, 1 y luego tendría, por ejemplo, 0. Entonces, como de alguna manera pueden haber más opciones, me voy a poner aquí, por ejemplo, 1. 1 sería el primer tipo de cambio y luego aquí será de tipo, por ejemplo, 2. Y de esta manera, bueno, pues 1 significa que tiene que calcular la divisa y 2 que tiene que calcular los euros. A ver, si yo fuera adivino y tuviera pelo en la cabeza, entonces lo que haría, si no hubiera dos opciones, cambio 1 y cambio 2, lo que haría dentro de modificar cambio, cuando hiciera todo esto, pues simplemente lo único que haría sería venir aquí, poner que hiciera cambio 1 y listo, porque siempre haría cambio 1, pero resulta que aquí puede ser cambio 1 o cambio 2. Pero hay otro problema también. El problema que hay es que este modificar cambio, esto lo voy a quitar de aquí, este modificar cambio lo hace dos veces. Lo hace al principio de manera totalmente automática aquí y también lo hace cuando yo selecciono otro elemento. En los dos casos va a modificar cambio y de los dos casos yo quiero únicamente que recalcule todo cuando haga clic en modificar cambio. Cuando vaya al principio no quiero que recalcule nada, ¿vale? Porque no he hecho clic en ningún sitio. Quiero que lo haga únicamente cuando haga clic aquí en modificar cambio. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es aquí, en vez de modificar cambio, le voy a decir que antes de modificar cambio, antes vaya a otra función que, bueno, pues si he hecho clic primero antes en divisas o bien en euros, haga un cambio u otro, ¿vale? Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, recalcular. Esta función, que la voy a poner aquí para que se vea mucho mejor, recalcular. Bien, lo que tiene que hacer es hacer cambio 1, cambio 2 en función del valor de la variable tipo cambio. Aquí le voy a poner tipo cambio, lo voy a hacer con un operador ternario porque solo hay dos opciones, es muy fácil además. Aquí le voy a poner que si es 1, tiene que ir aquí a cambio 1 y si no es 1, solo hay otra, pues tiene que ir a cambio 2. Pero también tiene que realizar la modificación. Tiene que modificar cambio, esto tiene que hacerlo igualmente, con lo cual voy a copiar y lo voy a pegar aquí para que lo haga al principio, modifique cambio y después de modificar cambio pues haga o bien cambio 1 o bien cambio 2 en este orden en concreto. Y aquí hay dos problemas, uno que seguro que te has dado cuenta, que sería que aquí al llamar a una función tengo que poner los paréntesis, pero evidentemente también hay otro error, mucho más difícil de detectar que el anterior. Está en la línea 22, nos vamos a la línea 22 que está aquí, ¿vale? Y el problema aquí, no sé si lo has visto ya, es que al utilizar un ternario, la línea anterior tiene que acabar obligatoriamente con punto y coma, ya que si acaba sin punto y coma, JavaScript esto lo lee como si fuera una única línea y evidentemente entonces no tiene sentido. Lo ponemos con punto y coma, al menos la línea anterior y problema solucionado. Me vengo aquí, le pongo 2, realizar cambio con dólares USA, si aquí le pongo libras esterlinas también, si pongo pesos colombianos también y si pongo pesos mexicanos también. Y esto lo hace de una manera a la otra. Si aquí pongo 8 con pesos mexicanos, al poner libras esterlinas 9,2, al poner pesos argentinos 0,02 y funciona correctamente en todos los casos. Y ahora, lo último que nos falta sería que a la hora de hacer clic en el botón de 5%, calcula el 5% de los euros que hayan aquí,
y los va sumando en este input de aquí. Y para ello lo que vamos a hacer primero es poner otro evento de tipo click en el botón de donar, que si vamos al HTML para ver cómo se llama, el botón se llama donar y lo tiene que escribir dentro de un input llamado donación. El clic irá en donar y la escritura irá en donación. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Por lo tanto, el onClick lo vamos a colocar aquí, document, aquí query selector, hemos dicho que el botón se llama donar, es un ID, y luego aquí le daremos un add event listener y le diremos que al hacer clic vaya a una función que no existe todavía, que se llama donar. Bien, donar tendrá que ir almacenando las donaciones, por lo tanto, en alguna parte lo tiene que ir almacenando. Vamos a poner aquí let donación. Bien, si tiene algún valor se lo pongo ahora, si donación no tiene ningún valor no lo pondría. Pero yo sé que donación va a empezar con el 0 porque todavía no he hecho ninguna donación, con lo cual lo pongo a 0. Y solo nos falta crear la función de donación, que la vamos a colocar aquí para también verla al principio mucho mejor. Aquí se va a llamar donar, la función correspondiente, y lo único que tiene que hacer es ir, en este caso, a los euros, porque voy a donar el 5% de lo que ponga en la casilla, en el input de los euros. Aquí lo que voy a hacer es obtener el value, es decir, obtener lo que he escrito dentro de su interior. Esto lo voy a convertir en numérico para que no haya ningún problema, aunque tampoco lo habría porque es una multiplicación. Bien, y esto lo voy a multiplicar por el 5%, que sería multiplicarlo por 0.05. Y esto lo que tiene que hacer es almacenarlo, ir sumándolo dentro de donación que tengo en la parte de arriba, que hemos dicho al principio que tendría el valor de 0, pero que evidentemente tiene que ir modificándose en todos los casos. Por lo tanto, aquí le digo que donación sea igual al valor de donación más esto, más igual, pero tenemos que tener en cuenta que es una operación aritmética, puede traer problemas con los decimales. Por lo tanto, le voy a decir que después de hacer toda la operación, de multiplicarlo por 5% y tal, bueno, se lo envíe a decimales y decimales, bueno, pues ya hará buen uso de ello. Bien, una vez ya tengo la donación creada, lo que tengo que hacer es escribir dentro del input correspondiente, venir a este input de aquí y modificar el value de donación. Bueno, esto lo podría hacer aquí, pero como va a ser, voy a tener que hacerlo varias veces, por ejemplo, al principio, voy a colocarlo para que actualizar donaciones, por ejemplo, lo haga 2 veces en una función que no existe. Aquí lo voy a poner actualizar donaciones. Bien, aquí me falta una O para que funcione correctamente y aquí lo único que voy a hacer es decirle que vaya al documento, me busque query selector un elemento llamado donación que es un input, y como es un input hay que utilizar value y aquí le pongo la variable donación y listo. Esto lo va a hacer aquí, pero también, por eso lo he puesto en una función, lo va a hacer al principio de todo. Por ejemplo, lo voy a poner junto con esta para que al principio, cuando empiece, sea 0 y ponga 0 también. Bien, además de eso, me interesa que cuando yo, por ejemplo, aquí ponga 45, haga clic en donación y me ponga aquí 2,25. Muy bien. Claro, esto va sumando. Me interesa que cuando haga clic aquí, esto de aquí se elimine y esto de aquí se elimine también por completo. Por lo tanto, lo que voy a crear es otra función que se va a encargar de esta función. Aquí le pongo función y aquí, por ejemplo, pues limpiar input, por ejemplo. Bien, no necesita ningún tipo de información, lo único que necesita es acceder primero a euros, que es el primer input, acceder a su contenido y vaciarlo. Luego tiene que realizar lo mismo con divisa, que es el otro input, y luego ya lo último, ya que estamos aquí, pues bueno, tiene que acceder de nuevo otra vez a euros y meter dentro el focus, es decir, el cursor, para que el usuario pueda hacer clic al menos en euros de una manera más o menos rápida.
Bien, y luego esta función la tengo que llamar también para que también lo haga cuando yo haga clic en donar, que actualice las donaciones y que también limpie los inputs. Y de esta manera ya lo tendría, aquí pondría 12, me daría el resultado, si yo cambio me da el nuevo resultado, si yo esto de aquí lo pongo de esta manera me da el resultado, a la hora de cambiarlo también, cuando hago clic en donación me da pues el 5% de lo que ponía aquí. Además de esto puedo ir sumando en cada uno de ellos, pero vemos que aquí el resultado, bueno, pues tiene muchísimos decimales. Vamos a modificar esto para que funcione correctamente. Y cómo no, el problema lo tenemos en esta línea de aquí. Hemos utilizado el operador más igual, que funciona correctamente, pero el único problema que tiene en este caso es que al utilizar este operador, esta primera operación la hace correctamente, la multiplicación por 0,05 lo hace correctamente, pero después el resultado lo suma a donación y al hacer la suma pues no hace ningún tipo de conversión y ahí es donde está el problema. Entonces lo que haremos será utilizar el método tradicional, que es donación más la operación, y lo que haremos será recalcular decimales. El decimales lo haremos con el resultado final y no únicamente con la multiplicación del principio. Y de esta manera funciona correctamente. Siempre hay 2 decimales como máximo en cada caso. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.